Estamos para gloria del nombre del Señor. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? A ver, pregúntele al que está a su lado, ¿tienes hambre de la palabra de Dios? Fíjese que me gustan mucho las reuniones como esta, confraternidad, las actividades regionales, porque tenemos la bendición de poder escuchar a siervos de Dios que han estado con nosotros por mucho tiempo y que tienen también de parte del Señor una palabra. Y hoy en la noche abre esta actividad y hemos invitado al pastor de Alabama, nuestro hermano pastor en Alabama, quien es el encargado del mensaje, hermano Agustín Vargas. Bienvenido, el tiempo es tuyo. Bueno es el Señor, amén. Bueno es el Señor y qué bueno estar con ustedes aquí. Qué bueno que alabamos y bendecimos el nombre del Señor, amén. Mis hermanos de la alabanza, gracias, mis hermanos, gracias. Bueno, preparémonos para usted para recibir y yo también para recibir, amén. Hay cosas que el Señor nos da mientras predicamos. Fíjese, a veces yo me maravillo porque de repente durante la predicación Dios me da algo. Soy un predicador un poco medio raro porque a veces me doy cuenta después de media predicación de qué se trataba el tema, fíjese. Ya cuando voy a terminar dije, de esto quería hablar el Señor. Ni cuenta me di, pero lo bueno es que hablamos. Bueno, vayamos a la palabra del Señor. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Y al orar, darle gracias a Dios, vamos a poner esas peticiones delante del Señor. Y bueno, qué bueno que arrancamos en esta noche alabando, bendiciendo, glorificando el nombre del Señor. Amén. Y qué bueno, qué bendición estar juntos. Bueno, Tito capítulo 3 versículo 4 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Hagamos una palabra de oración y pongamos estas peticiones delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, gracias, papá, gracias por la bendición que tenemos de reunirnos, papá, de alabarte, bendecirte, glorificarte. Gracias, Señor, Padre Celestial, porque tienes una palabra para cada uno de nosotros. Y, mi Señor, sea tu rema, tu inspiración, Señor, en mi corazón, Padre Celestial, y seas tú hablando a cada vida, a cada corazón, Señor. No solamente los que estamos aquí, sino aquellos que escuchan, Señor, esta palabra por los diferentes medios. En el nombre de Jesús, amado Dios, seas tú hablando. Y, Señor, en el nombre de Jesús, estas peticiones, Padre Celestial, ponemos delante de ti, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que contestes cada petición, cada palabra escrita, Señor, Padre, cada invocación de tu nombre sobre cada problema, sobre cada situación. No importando, Señor, la situación que se esté viviendo, sabemos que eres poderoso para ayudar, para fortalecer, para responder. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que cada vida que ha puesto una petición, Señor, en estos papeles, Señor, mi Dios, vean el resultado. Vean, Señor, la contestación de esta petición. Señor, nos unimos nuestra fe creyendo tu palabra, creyendo que tú eres fiel y creyendo que nosotros somos tu pueblo, el receptor de tu bendición y de tus milagros. Gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno es el Señor, amén. Bueno, queremos hablar en esta noche acerca de la bondad de Dios, porque Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios se ha dejado ver su bondad desde el principio de la creación, desde que Él crió el huerto. O se imagina en ese huerto, ese Edén, ese lugar que Dios preparó para el hombre que él había creado, ese hombre que él había creado. Es decir, que cuando Dios crea algo, no lo mete, perdóneme la palabra y espero que usted me entienda, no lo mete en un cuchidril por ahí y dice, bueno, ahí métanlo ahí que viva. No, Dios prepara. Diga conmigo, Dios prepara. Dios es bondadoso. Dios realmente, hermano, en su corazón se desborda en su bondad y puso al hombre en el huerto. Y en ese huerto empezó el hombre a tener una comunión con Dios gloriosa, maravillosa.
Tener comunión con Dios es poder, tener comunión con Dios es vida, mi hermano. Tener comunión con Dios, realmente ahí no hay aflicciones, ahí no hay angustias, ahí no hay depresiones. Y ahí el hombre estaba en el huerto del Edén. Sin embargo, usted sabe la historia, cómo el hombre cayó, la mujer fue engañada, el hombre cayó y fueron echados del huerto y se les prohibió entrar al huerto otra vez y tener acceso al árbol de la vida. Pero el plan original de Dios nunca cambió, sino que Dios tenía preparada una redención, tenía preparado un plan que Él tenía previsto por el cual el hombre alcanzara esa redención, alcanzara esa restauración sobre su vida, pero que la alcanzara mejor todavía. Diga conmigo, mejor todavía. Mire, yo debo de pensar que Dios tiene cosas buenas para mí. Dios tiene cosas buenas para ti. No sé por qué a veces el hombre idea de un Dios malo. No sé por qué a veces el hombre tiene ideas de que Dios lo quiere afligir, y a veces el hombre en su ignorancia y hasta en su religiosidad invierte los papeles. Fíjese, a veces creen que ahora es el diablo el que sana y Dios es el que enferma. Como que se invirtieron los papeles, como que dicen, no, es que sí, yo sé que la Biblia dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, y que Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, pero la gente está inclinándose pensando, es que Dios me quiere afligido, Dios me quiere mal. Pero cuando yo miro la Biblia, yo miro que Dios es un Dios de bondad, es un Dios de amor, es un Dios de plan de redención, de plan de bendición y de levantar al hombre. Dice este versículo 4 que se manifestó la bondad de Dios. Se manifestó la bondad de nuestro Salvador, se manifestó el amor hacia la humanidad. Es decir, que la bondad debe de manifestarse. Cuando digo que debe de manifestarse, estoy hablando de acciones. Diga conmigo, acciones. Es decir, que el amor escondido, dice la Biblia, que no es bueno. Pero cuando miramos a Dios, Él quiere manifestar su amor. Él quiere manifestar su bondad. Él quiere que realmente nosotros experimentemos el amor de Dios y la bondad de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 14, dice ahí que el verbo se hizo carne. Bueno, mejor no me meto ahí. Le iba a decir que hay encarnación, mi hermano. Pero la encarnación del verbo, del Hijo de Dios. Porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que en Cristo se manifestó la bondad de Dios. Cuando yo vengo a Cristo Jesús, yo debo de ver ese camino que Dios puso frente de mí como un camino de bondad. Realmente nosotros llegamos del mundo todos cansados, afligidos. Llegamos al mundo todos cansados, afligidos, y venimos buscando una ayuda. Venimos buscando una palabra de amor, venimos buscando una palabra de fortaleza, porque las palabras fortalecen realmente. Y entonces Dios envió a Cristo Jesús. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida en Él, tenga fortaleza en Él, realmente experimente la vida de Dios. Por eso cuando uno llega a Cristo Jesús, realmente, mi hermano, uno empieza a ver las cosas de diferente manera. De repente empiezas a ver que, oye, de veras que el cielo está azul, oye, de veras que las flores están bonitas, y quizás hasta la familia, la esposa, el esposo, los hijos, empiezas a mirar, oye, de veras que mi esposa, dicen por ahí, se defiende realmente, ¿no? Está bien. O el esposo, aunque ya panzoncito y todo eso, pero no, dice, pero viéndolo bien hasta le hace gracia esa figura así media redonda que tiene. Pero empezamos a mirar realmente la bondad de Dios, porque nuestros ojos cambian. Llegamos a Cristo Jesús, y entonces en Cristo Dios mandó esa bondad, manifestó la bondad de Dios. El versículo 17 dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad. Es decir, que Dios quiere que llevamos realidades, la realidad de Dios, de la bondad del Señor. Bueno, quiero ir adelante, porque hay una bondad que Dios quiere que yo conozca. Y dice el versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Dios quiere que conozcamos al Dios de la bondad.
Nosotros llegamos al Evangelio y debemos de saber que no llegamos a una religión, llegamos a una comunión con Dios. Por eso alabamos, por eso bendecimos, porque conocemos a Dios, porque experimentamos a Dios. Hace unos días allá haciendo algunas remodelaciones en la iglesia, nos tocó ir a comprar un poco de alfombra a una tienda, y donde compramos le dijimos que era para una iglesia y nos preguntó: ¿y cómo es tu iglesia? Y le explicamos un poquito la manera que alabamos, y dijo el vendedor de la alfombra, dijo: no, en mi iglesia no es así, dijo, en mi iglesia si alguien levanta la mano le preguntan qué es lo que quiere. Si alguien levanta la mano, y me lo dijo en serio, esa es su iglesia. En su iglesia si alguien levanta la mano van y le preguntan qué necesita. Pero nosotros alabamos a Dios, conocemos a Dios, glorificamos al Señor, y entonces Dios quiere que nosotros realmente conozcamos a Dios, experimentemos al Señor. Ahora, la bondad de Dios se manifiesta, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 9, encontramos a David, y David dice ese versículo 1, 2 de Samuel 9:1, dice que dijo David: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl? Mire lo que dice: para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán. Entonces la bondad de Dios, fíjese que la bondad de Dios llevó a un pacto. En este caso, David dice: hay alguien de la casa de Saúl a quien yo le pueda mostrar bondad, porque tengo un pacto con Jonatán. Y el pacto de Dios es un acto de bondad, es un acto de amor, porque en esa bondad y en ese amor Dios hace un compromiso. Diga conmigo: un compromiso. Yo estoy feliz que Dios tiene un compromiso conmigo, mi hermano, en Cristo Jesús, porque estoy en el pacto en Cristo Jesús. Es como el matrimonio. El matrimonio realmente, la bondad y el amor los llevó a entrar en un pacto. Cuando yo caso a alguien, todavía yo ahí hago ceremonias. Hoy el Estado nos permite hacer ceremonias de casamiento, y les pregunto: ¿quieres entrar en pacto con él? ¿Quieres entrar en pacto con ella? Sí, seguros, porque este es un pacto, este es un compromiso, nadie te está obligando. Y uno pregunta: ¿aceptas? Y aquel acepta a ella y ella lo acepta a él, pero es un pacto, es un compromiso. A veces vienen un matrimonio así, dicen por ahí, estilo a la antigüita todavía, porque ella todavía respeta a su marido y sabe que ese es para toda la vida. Y aunque alguien le diga: mira, tu marido pues no es tan correcto contigo, dice: no, pero es mi marido, dice. Y el marido igual: esta es mi esposa. Y dicen por ahí que es un matrimonio a la antigüita, pero no es a la antigüita, es un matrimonio de pacto. El problema es que en los tiempos modernos muchos desechan los pactos. No, es que ya se puso gordo, ya se puso feo, dicen: es que el amor se nos acabó, dice. Pero se olvidan de algo muy importante: es el pacto. Un pacto matrimonial. Cuando alguien se casa, es un pacto matrimonial. Pues Dios en su bondad le plació entrar en pacto con nosotros. Él tiene un compromiso. Yo no lo obligué, yo no le torcí el brazo a Dios para que entrara en un compromiso conmigo, ni Él me lo torció a mí tampoco el brazo, ni me puso una pistola enfrente para que yo aceptara. Un día me ofrecieron que si yo quería aceptar a recibir a Jesús como Señor y como Salvador, y yo dije que sí. Yo dije: sí, acepto. Así como el matrimonio: ¿aceptas a fulano como tu esposo? Sí, acepto. Digo: ok, los declaro marido y mujer. Es tu mujer y es tu esposo, y vayan y hagan vida. Y tú eres responsable de ella y ella es responsable de ti. Pero yo estoy feliz que Dios tiene un compromiso conmigo. Dios, yo se lo digo a usted, Él tiene un compromiso conmigo, porque Él me dio el entrar en un pacto con Él a través de Cristo Jesús, la sangre de Cristo. Y ahora Él me va a sacar adelante, mi hermano, porque si yo no salgo adelante, entonces Dios está quedando mal. Y por supuesto yo también debo de saber que yo tengo un compromiso con el Señor. Él es mi Señor, Él es mi Señor. Pero en la bondad de Dios le plació hacer un pacto. Un pacto, dice la Biblia, que es un pacto que hizo con Abraham y con la simiente de Abraham, es decir, Cristo Jesús. Y todos los que estamos en Cristo estamos en un pacto con el Dios de Abraham, con el Dios de la simiente de Abraham. Es un compromiso que Dios tuvo. Entonces, en la bondad de Dios, Él hizo un pacto, hermano, un pacto de compromiso. Y en ese compromiso es un deseo de bienestar. Porque David dijo: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien le pueda mostrar bondad? Es decir, bienestar. Voy a proveer para él.
va a tener la provisión de mi casa. Me interesa que Él esté bien. ¿Sabe que a Dios le interesa que nosotros estemos bien? Dios está interesado en que nosotros estemos bien, porque nosotros somos sus representantes en la tierra. Nosotros somos los hijos de Dios. El que nos mira a nosotros dice, ese es el pueblo de Dios. Y si nos miran bien, dicen, ese Dios es bueno. Pero si nos miran mal, dicen, oye, como que ese Dios no es tan bueno que digamos, porque mira cómo trata a su gente. Pero en el pacto de Dios, Dios tiene ese deseo y ese propósito de bienestar. Además, en esa bondad de Dios, mi hermano, nos dio el que tuviéramos autoridad en Cristo Jesús. Nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Nos dieron el nombre de Jesús. Dice el libro de Hechos que no hay otro nombre dado a los hombres. Diga conmigo, dado a los hombres. Me lo dieron. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, excepto en Cristo Jesús. Él me lo dio. Y el nombre tiene poder. Mire, si tú no usas el nombre de Jesús, es cosa tuya, mi hermano, pero tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Con cualquier problema legal, cualquier desastre natural, cualquier situación que te enfrentes, tú tienes poder en el nombre de Jesús. Y lo bonito de esto es que lo experimentes, que tú te des cuenta, no que te platiquen, sino que tú sepas. Yo recuerdo cuando yo empecé a experimentar esto. Yo era oveja, estaba mi pastor y recuerdo que yo trabajaba secularmente y en mi trabajo a mí me gustaba evangelizar, pero el problema que había uno que era enemigo del evangelio y se oponía, pero grandemente, mi hermano. Y a veces estaba, como eran galeras grandes, eran casas movibles, galeras grandes, a veces estaba como a 200 pies de lejos y él miraba de allá que yo estaba evangelizando a alguien y se venía, pero como un toro, hermano, hasta aventando furia y llegaba enojado y de qué te estaba hablando de la palabra y empezaba a oponerse. Pero yo tenía 40 minutos de manejo a mi trabajo y un día me puse a reprender ese espíritu. En el nombre de Jesús yo lo echo fuera. En el nombre de Jesús yo lo callo. En el nombre de Jesús declaro que no tiene poder. En el nombre de Jesús declaro que yo tengo libertad para hablar de la palabra y que hay oídos para escuchar la palabra del Señor. Ese día lo tenía a él sentado enfrente de mí, agachado, hablándole la palabra y me decía, sí, tienes razón, me decía, tienes toda la razón, pero yo soy un diablo, yo no cambio, dice. Pero lo tenía ahí agachado, escuchando y me empecé a dar cuenta, oye, hay poder en el nombre de Jesús. Tenemos poder en el nombre de Jesús. La bondad de Dios nos dio autoridad, nos dio poder para que nosotros, hermano, echáramos fuera demonios, para que nosotros atáramos toda hueste de maldad. Vivimos en un mundo donde hay problemas. Vivimos en un mundo, mi hermano, mire, si usted me preguntara, ¿y cuál es el lugar más seguro de Estados Unidos para vivir? No hay. Aquí están sus temblores, sus temblores, sus terremotos. Allá tenemos tornados, hermano, huracanes, tornados que desaparecen pueblos enteros. En el 2011, como a unas, ¿qué será? 12, 15 millas máximo de mi casa, un pueblo casi lo desapareció del mapa, mi hermano. Un montón de muertos y hace una vaca, creo que estaba colgada arriba de un árbol ahí, que tuvieron que matarla porque no la podían bajar viva, ahí estaba atravesada arriba. Si me dijera cuál es el estado más seguro de Estados Unidos para vivir, ninguno, mi hermano. Dicen que Hawái, pero ahí están los volcanes ahí. Pero tenemos autoridad, pero tenemos poder en el nombre de Jesús. Y en la bondad de Dios, a mí me maravilla la bondad de Dios, porque el que Dios nos dé autoridad, el que Dios diga lo que tú hables, lo que tú digas, por supuesto yo voy a dar cuenta a Dios, delante de Dios, de la autoridad que me dio, porque la autoridad trae una responsabilidad. Porque no se me espante, mi hermano, pero si yo maldigo a alguien va a ser maldito. Me lo crea o no me lo crea, si yo maldigo a alguien va a ser maldito, pero yo no debo de hacerlo. Y yo le voy a dar cuentas a Dios por la autoridad que a mí me dio. Y debo de tener cuidado. Pero también sé que si yo bendigo a alguien, va a ser bendito. Y cuánta gente ha sido bendecida por las palabras que salen de nuestra boca, porque somos hijos de Dios. Y por eso debemos de cuidar nuestras palabras. Si yo le digo a mi hijo, tú no sirves para nada, nunca vas a alcanzar nada,
Así como eres vas a acabar en la cárcel un día. ¿Qué estoy haciendo? Maldiciéndolo. ¿Y qué va a pasar? Él va a parar en la cárcel. Porque yo lo dije. Porque salió de mi boca. Y por eso debo de tener cuidado con la autoridad, porque al que yo bendiga va a ser bendito. La bondad de Dios se atrevió a tanto, mi hermano, a tanto. Autoridad en el nombre de Jesús. Dice ahí ese versículo 6, que Mefiboset viene con David. David le dice: no temas, versículo 7, porque te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Te devolveré todo lo que era de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. En Efesios capítulo 2, encontramos la bondad de Dios cuando nos salva a través de Cristo Jesús. Esa salvación, mire, esa bondad de Dios se inclinó para que nosotros, estando, como dice aquí Efesios 2:4, que Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, dice que nos dio vida juntamente con Cristo, y dice: por gracia habéis sido salvados. Es un escogimiento cuando no había algo especial o digno. Es la bondad de Dios. Por eso yo le llamo a esto bondad en acción, porque puede haber una bondad que sea encubierta o sea inactiva, pero la bondad de Dios es una bondad activa. Una bondad que cuando me vio, Él dijo: yo quiero salvarte, yo quiero darte vida. Y Dios me dio vida. Dios me da esa vida. Y dice el versículo 6: y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó. Mira el lugar en que estamos, porque quiero decirle que Dios nos dio autoridad. Dice: y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, que en Dios yo estoy sentado en los lugares celestiales. Porque mire, el capítulo 1 de ahí de Efesios, dice el versículo, ¿qué será? 17 quizás. Dice que Dios, el poder de Dios resucitó al Señor Jesús. Dice el versículo 19, Efesios 1:19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, el poder de Dios para con nosotros los que creemos? Por eso yo creo el poder de Dios. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, ese poder, dice el versículo 20, que obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Hay un poder de Dios, mi hermano, que tiene poder para resucitar. En los hospitales, fíjense, en los hospitales agarran, cuando alguien se está muriendo o acaba de morir y quieren volverlo a la vida, agarran unas planchas ahí y se las ponen en el pecho, y tan fuertes es el impacto que el cuerpo brinca para arriba. Pero el poder de Dios es mucho más grande. Y ese poder resucitó a Jesús de entre los muertos, le dio vida. Y ese poder nos resucitó a nosotros. Pero no solamente lo resucitó, sino que dice el versículo 20 que obró en Cristo Jesús cuando le resucitó entre los muertos, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, me gusta esto porque no dice que lo puso por encima, sino que dice que lo puso muy por encima. Muy por encima, dice ese versículo 21, de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí lo puso muy por encima. Y entonces el capítulo 2, versículo 6 dice: y con Él nos resucitó. Diga conmigo: con Él me resucitó. La Biblia me enseña que Jesús murió para perdón de mis pecados, pero resucitó para que yo tuviera vida. ¿Por qué Él resucitó? Por eso yo tengo vida. Y entonces dice el versículo 6: con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales. ¿Qué dice el capítulo 1? Muy por encima. Me agrada cuando Dios habla de esa manera, mi hermano. Muy por encima de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio, de todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el siglo venidero. A Él le dio toda autoridad y a nosotros nos sentó con Él. Y por eso sé que estamos sentados en Cristo Jesús, y por eso tenemos autoridad. Una autoridad, repito, que si no la usas es cosa tuya, pero cuando aprendes a usarla, cuando aprendes que Dios está contigo, cuando aprendes que tus palabras tienen poder, cuando aprendes, mi hermano, que realmente hay un mundo espiritual que te está escuchando. Creo que es el Salmo 103, versículo 20, donde dice: bendecir ángeles de Dios, los ángeles de Dios, bendecir a Dios. Ángeles
que son, ¿qué dice? Poderosos en fortaleza. Pero allá lo que dice, que obedecen a la voz de su palabra. Amén. Vamos a ponerlo de esta manera. Esto es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, el Espíritu Santo nos habla, claro que sí. Pero esto, la escritura, la palabra de Dios que nos dejó para nosotros. Pero esta escritura necesita voz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay ángeles que van a obrar a nuestro favor. Y ellos están ahí sentados, esperando. Ellos obedecen a la voz de su palabra. Y cuando yo digo, es que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Porque en Cristo yo soy más que vencedor. Porque nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dando voz a la palabra de Dios. Y los ángeles poderosos en fortaleza obedecen a la voz de su palabra. Cuando ellos oyen que yo hablo la palabra de Dios, despiertan. Hasta le dice al otro, wake up, párate. Alguien está hablando la palabra de Dios y empiezan a actuar, empiezan a obrar. Yo debo de darle voz a la palabra del Señor. Esa es la autoridad que Dios nos dio. Creo que es Hebreos 1:14, donde dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir, para ministrar a favor de aquellos que heredamos la salvación. Y entonces cuando yo veo que los ángeles son ministradores o servidores, son como un mesero. ¿Qué hace un mesero cuando llega contigo a la mesa? ¿Qué va a ordenar? Y usted dice, bueno, quiero esto. Si me pregunta a mí, ¿qué quiere desayunar? Unos chilaquiles bien picantes, picosos, hermano, con un par de huevos estrellados encima, mi hermano, con cebolla y una rama de pasote encima. El mesero toma nota. Pero no le ponga crema, por favor, porque conmigo no va eso. Y la nota ahí. ¿Qué están haciendo? Están ministrando a alguien. Y entonces los ángeles son ministradores. Y ellos obedecen a la voz de la palabra de Dios. Y cuando yo hablo la palabra de Dios, por eso yo debo darle voz a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor tiene la capacidad de bendecirme. La palabra de Dios tiene la capacidad, mi hermano, de que las cosas sucedan. Es decir, que cuando Dios te da algo, Él dice, usa ese algo. Efesios dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Tenemos la armadura para defendernos, pero tiene la palabra del Espíritu para atacar. Habla la palabra de Dios. Busca el consejo de Dios y el rema de Dios para que lo tires en el momento correcto. Pero mi hermano, va a ser efectivo. Realmente vas a abrir brecha delante de ti porque estás usando la bendita palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder. Amén. La palabra de Dios tiene poder. Realmente, mi hermano, mire, Dios quiere que estés bien. La bondad de Dios quiere que estés bien. La Biblia dice, quizás es que será Proverbios 10:22, donde dice que la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Mire, mi hermano, ni siquiera dice que te enriquece Dios directamente, sino que la bendición del Señor es la que enriquece. Entonces Él ya te dio bendición. Por eso Efesios 1:3 dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, Él ya nos bendijo. Si tú no usas esa bendición, es cosa tuya. Y si tú te pasas ahí con necesidades y con problemas, es porque no tomas una actitud como un heredero de Dios, como alguien que Dios te ha bendecido. Pero si tú entiendes que Dios realmente te quiere bien. Isaías 1:19 creo que dice, si quieres y obedeces, comeréis el bien de la tierra. Ahora, mucha gente obedece, pero no quiere. ¿Por qué sé que no quiere? Por su actitud. Recibe todo, excepto cuando Dios te quiere enriquecer y te quiere bendecir. Dice, no, es que no, yo eso no va conmigo. ¿Sabe por qué la gente no quiere enriquecer? Yo lo voy a decir por qué. Porque es tacaña. Si alguien dijera, mira, no, es que a mí no me interesa eso. Mira, con que Dios me dé unos $5,000 al mes,
Yo con eso tengo para mí, para mi familia. Yo no necesito más. Ok, de acuerdo. Pídele a Dios 10 al mes. Y los otros 5 los traes a la iglesia. Ah, no, tampoco dice. Ah, entonces no quieres porque eres tacaño. Dios te quiere bendecido. Y tú debes de aceptar. Mira lo que dice ese versículo de Isaías 1:19, creo que es 1:19. Si quieres y obedeces, comeréis el bien de la tierra. Pero si te rebelas, serás consumido, dice. Entonces yo sí quiero. Yo tomo actitud, Señor, yo recibo. Lo que tú me has dado en Cristo Jesús, yo lo recibo, Señor. Porque Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Conocemos el versículo de Filipenses 4, donde dice que has mandado ofrendas, has mandado ayuda, has mandado dádiva, y es un perfume agradable delante de Dios, aroma grato a Dios. Pero entonces dice: mi Dios suplirá a todas vuestras necesidades, no conforme a pobreza, no conforme a escasez, ni siquiera conforme a necesidad. Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas. Diga conmigo, riquezas. Riquezas en gloria. Entonces hay un Dios bondadoso, mis hermanos. Hay un Dios que yo debo de aceptar. El Dios que yo tengo, Él no me va a suplir conforme a pobreza, no me va a suplir conforme a escasez, me va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Ahora me animo a indagar un poquito cuáles serán las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a las riquezas en gloria en el ungido Jesús. Y es que, mi hermano, cada unción trae riqueza. Cada unción trae riqueza. Por eso dice ese pasaje. Dice: Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en el ungido Jesús. Yo sí acepto. Yo sí recibo. La primera ocasión que la Biblia habla de gloria, la primera ocasión que la Biblia habla de gloria, la palabra kabod, la usa en referencia a la riqueza de Jacob. Cuando los hijos de Labán dijeron: de lo que era de nuestro padre, Jacob se ha hecho de toda esta gloria o de toda esta riqueza. Es la primera vez en la Biblia que la palabra kabod se usa. Entonces Dios quiere, porque hay un lema: avanzando hasta alcanzar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios tiene muchas facetas, mi hermano. Pero yo debo de creer en el Dios de bondad, en el Dios bondadoso, el Dios que quiere bendecirme, el Dios que dice: mira, yo te quiero multiplicar, yo te quiero bendecir. Debes de saber que hay autoridad en tu boca. Dios nos dio autoridad. Yo quiero que entendamos algo, mi hermano, el Dios bondadoso, porque a mí me fascina pensar en el Dios bondadoso que se atreve a darnos autoridad. Por ejemplo, si yo le digo a Dios que me guarde del pecado, Él dice: yo te di autoridad. Porque la Biblia dice resistir al diablo. Por ejemplo, dice resistir al diablo. ¿Y de quién va a huir? Bueno, empecemos. ¿Quién va a resistir al diablo? ¿Dios o yo? Yo. ¿Y de quién va a huir? ¿De Dios o de mí? De mí. Resistir al diablo y de vosotros huirá. También dice: no deis lugar al diablo. ¿Quién le va a dar lugar? Yo. No es Dios. Entonces, si le digo: Señor, guárdame del pecado, Dios dice: yo te di autoridad. Tus palabras, tus actitudes, y que sepas lo que tienes. Porque a veces, mis hermanos, la razón que nosotros batallamos en la vida es porque no hemos entendido la autoridad que Dios nos ha dado. Me recuerda la historia de aquella hermanita que trabajaba en su trabajo y ahí ella era la única cristiana. Como 25 trabajadores y ella era la única cristiana y puros hijos del diablo. Y le cargaban la mano, mi hermano. Y la hermanita lloraba y se quejaba y estaba acabada. Y un domingo llegó con su pastor y le dijo: pastor, por favor, ore por mí. Una unción especial de Dios para que me ayude en mi trabajo. Y el pastor oró por ella. Pero después otro ministro se le acercó y le dijo: escuché tu problema. ¿Y qué pasó? ¿Se solucionó? Dijo: no, pues hasta mañana que vaya al trabajo me voy a dar cuenta si funcionó la oración del pastor o no funcionó. Y el ministro le dijo: no va a funcionar. No va a funcionar.
mientras sigas orando como oras, no te va a funcionar. Y ella dijo, ¿y cómo oro yo? Pues tú oras de esa manera. Tú dices, Señor, por favor, ayúdame, Señor. Mira que ya no aguanto, Señor. Mira los problemas. Mira esos hijos del diablo que me cargan la mano. Señor, por favor, ayúdame. Mientras sigas orando así, no va a funcionar. Y aquella abrió los ojos y dijo, ¿y usted cómo sabe que yo oro así? Dijo, por la situación en que estás. ¿Y cómo debo de orar? Levántate temprano. Señor, te doy gracias que soy tu hija. Te doy gracias que tú estás conmigo. Te doy gracias que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Te doy gracias que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Te doy gracias, Señor, porque tu poder va conmigo y en Cristo soy más que vencedor. Así es como se vence. Pero no hemos entendido la autoridad muchas veces. ¿Cuál es la autoridad que tenemos? Mire la bondad de Dios, repito. Mire, mi hermano, es aventurarse, dar autoridad. Sí, por eso a veces el marido no quiere darle mucha autoridad a la esposa porque se le va a subir a las barbas, dicen por ahí. Mire, nosotros debemos de entender la aventura que se aventó Dios con nosotros al darnos autoridad. Y esa autoridad yo la puedo usar en el nombre de Jesús para darle gloria a Dios aquí en la tierra. Yo quiero que mi mente, mi corazón se expanda de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a mi cultura, no de acuerdo a mis antepasados, sino de acuerdo a lo que Dios quiere hacer, mi hermano. A lo que Dios tiene programado para nosotros. Y entonces somos hechura de Dios, dice Efesios. Mire, yo voy haciendo aquí, dicen en mi pueblo, un aporreado, dicen por ahí. Somos creados en Cristo Jesús, dice Efesios 2:10. Somos hechura suya para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano. Dios dijo, esto te lo voy a dar a ti para que tú lo experimentes. Una cosa que experimentamos fue, por ejemplo, el nuevo nacimiento. Ya conmigo, el nuevo nacimiento. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Y es que, mi hermano, el nuevo nacimiento es una maravilla de la bondad de Dios. Señor, ¿cómo te atreviste a hacer esto, Señor? Porque usted sabe que el hombre no se pierde por lo que hace, ni se salva por lo que hace. Se pierde por lo que es, o se salva por lo que es, o porque es un hijo del diablo, o porque es un hijo de Dios. Es decir, que el hombre no se pierde por borracho, por adúltero, por fornicario. Se pierde porque es un hijo del diablo. El pecado solamente es consecuencia de lo que él es internamente. Es decir, mire, perdóneme esta comparación. Un burro no es un burro porque rebuzna, sino que rebuzna porque es burro. Ya lo trae dentro de él. Esa es su esencia. Y aunque alguien diga, mira, a este burro, está bonito este burro, vamos a llevarlo a la mejor caballeriza y le vamos a dar el mejor alimento que tenemos para los caballos, pura sangre de carrera, y lo vamos a bañar y lo vamos a peinar y lo preparan, pero el día que lo lleven al hipódromo, él va a ser un burro. Él va a correr como burro. Él va a hacer lo que hace un burro. Pero si ese burro vuelve a nacer, y nace como caballo de carreras, ahí cambia la cosa. Nace como caballo de carreras, ni siquiera necesita el mejor alimento, mi hermano. Ni siquiera necesita que lo traten tan bien. Simplemente él es por dentro un caballo de carreras. Y cuando lo lleven al hipódromo, usted va a mirar lo que va a hacer. El nuevo nacimiento, mi hermano, es maravilloso. Dice ahí, 2 Corintios 5:17, que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué sigue diciendo? Y todo esto no procede de mí. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Amén. Es decir, que Dios quiere que compartamos lo que somos. Diga conmigo, compartir lo que soy. Y entonces dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando. No dice que a los creyentes, no dice que a los cristianos, dice reconciliando al mundo.
Es decir, que de parte de Dios, es que esta es la bondad de Dios. Pensemos en la bondad de Dios. De parte de Dios, Él ya se reconcilió con el mundo. Ahora hay que anunciarle al mundo que venga y que se reconcilie con Dios, porque Dios ya se reconcilió con ellos. Piensa en el mejor, en el peor pecador. Piensa en el peor asesino, en el peor violador, mi hermano. Decirle: Dios ya no está peleado contigo. Él te reconcilió con Él en Cristo Jesús. Si tú te perdieras habiéndote Dios reconciliado, qué pena sería, qué vergüenza sería que tú te perdieras por no aceptar el regalo de Dios, la misericordia de Dios. Porque Dios se reconcilió al mundo. Él dijo: mira, antes éramos enemigos. Es decir, cuando somos enemigos, mire, yo no puedo ir a la casa de un enemigo, me saca balazos, mi hermano. Cuando ve que me voy acercando a la puerta de su casa, saca la escopeta y ¿qué pasó? ¿Qué buscas aquí? ¿Qué se te perdió? Porque somos enemigos y éramos enemigos de Dios. Pero Dios reconcilió al mundo en Cristo Jesús. Y Dios dice: ahora sí pueden venir. Ahora la puerta está abierta. Ahora pueden entrar, porque yo ya estoy reconciliado con ustedes. Si ustedes aceptan la reconciliación, entonces estamos en paz y eres partícipe de mi mesa. Eres partícipe de mis bendiciones. El mundo se está perdiendo porque ellos no quieren aceptar la reconciliación que Dios ya hizo en Cristo Jesús. Porque el hombre debe de aceptar el que Cristo Jesús pagó por sus pecados. El que Cristo Jesús vino, murió en la cruz del Calvario y nos liberó. Y yo soy libre. ¿Cuántos somos libres? Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que la bendición de Abraham viniera sobre nosotros los gentiles y viniera y recibiéramos el Espíritu Santo. Pero entonces él me redimió de la maldición de la ley. Él se hizo maldición por mí. Y la maldición incluía muerte espiritual, incluía pobreza económica y incluía enfermedades. Y entonces, cuando yo me doy cuenta, la enfermedad ya no tiene por qué estar en mí. Yo no sé tú, pero la enfermedad ya no tiene derecho a estar en mí. Yo no estoy negando una situación. Puedes estar batallando con una situación en tu cuerpo físico. Yo no estoy negando eso. Lo que estoy negando es el derecho de que la enfermedad esté en mi cuerpo físico. Romanos 8:2 dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley, del pecado y de la muerte. Yo soy libre. Diga conmigo: yo soy libre. Yo soy libre. Y entonces digo: Señor, yo he sido libre de la ley, del pecado y de la muerte. Y el pecado y la ley de la maldición, que es muerte espiritual, y que es enfermedad, y que es pobreza, no tiene derecho en mi vida. Y yo la rechazo en el nombre de Jesús. La rechazo en el nombre de Jesús. El versículo 11 dice: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos le dará vida a sus cuerpos mortales. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en mí. Y ese Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos le da vida a mi cuerpo mortal. Y le hablo a mi cuerpo. Le hablo en el nombre de Jesús. Recibe vida. No tienes opción. Recibe fortaleza. No tienes opción. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y Él me hizo libre. Yo recibo la bendición de Dios sobre mi vida. Pero es la bondad de Dios, mi hermano. La bondad que dice: yo quiero bendecirte, yo quiero prosperarte, yo quiero usarte y yo estoy en pacto contigo. Deuteronomio 8:18 dice que te acordarás del Señor tu Dios, el que te da el poder para hacer riquezas, pero dice algo más: a fin de confirmar su pacto contigo. Él está en pacto conmigo. Y yo no le torcí el brazo para que entrara en pacto conmigo. Él solito, Dios solito dijo: yo quiero, si tú aceptas, yo envío a mi hijo a morir por ti, y así en toda tu miseria yo te tomo. Y si tú respondes, tú recibes. Y yo respondí. ¿Cuánto respondimos? Respondimos, mi hermano. Respondimos. Y Dios
cumple su palabra. Dios cumple su palabra, pero debo de saber que Dios es bondadoso y que Dios quiere mi bien. Por eso le digo que a veces uno no entiende a aquellas personas que invierten los papeles, que dicen, no, ve con los brujos para que sanes, dice. Y un creyente dice, no, es que Dios me enfermó, dice. Entonces invirtieron los papeles. Ahora el diablo sana y Dios enferma. Y la Biblia dice, Hechos 10:38, creo yo que dice que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios vino a sanar. Dios vino a sanar. Jesús vino a sanar. Él vino a darme fortaleza. Él me vino a dar vida y vida en abundancia. Y yo declaro que Cristo Jesús está conmigo. Y que a mí lo peor que me puede pasar es que me vaya bien. Y lo mejor que me puede pasar es que a mí me vaya requete bien. Y yo recibo la bendición. Yo cuando miro a Dios, miro a un Dios bondadoso. Cuando yo lo miro a Él, digo, Señor, gracias por tu bondad. Yo ni siquiera le pregunto qué me vio, porque qué cosa pudo haber visto Dios en mí. Era borracho, estaba perdido, era blasfemo, era enemigo de Dios. Y Dios dijo, de estos yo soy especialista para cambiar a estos. Porque como alguien dijo, Dios es especialista en agarrar gente fracasada y hacerlos vencedores. Es especialista mi Señor en eso. Y yo entré a ese pacto de gracia y de bondad que Dios me dio y que Dios nos dio. Ahora, no sé por qué no me apego a mi bosquejo, ¿verdad? Dice 2 Corintios 5:20, dice, por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios. Somos embajadores. Un embajador es el diplomático de más alto nivel y que es el representante oficial de un estado ante otro. Entonces, como yo fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, yo soy un representante de Dios aquí en la tierra. Y la palabra de Dios en mi boca es verdad. Los hijos de aquel sacerdote de Sebas, ellos trataron de usar el nombre de Jesús y no les funcionó porque ellos no eran hijos de Dios. Pero yo entré en pacto con Dios y ahora yo tengo autoridad en el nombre de Jesús. Y yo soy un representante de Dios en la tierra. Embajador es la persona reconocida en el extranjero como representante legal de un estado a otro. Entonces yo estoy en la legalidad de Dios. Por eso mire mi hermano, cuando miramos a la palabra de Dios, debemos de verla como un documento legal que me favorece a mí. Dios se encargó de que ese documento legal me favoreciera a mí. Me dio el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es un poder legal en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Gracias, Señor, por el nombre de Jesús. Soy un representante en la tierra. Fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cuando yo hablo, el mundo espiritual responde. Y por eso siempre declararé que estoy bien y estaré mejor. Sí, pastor, pero lo miro con problemas. Sí, pero es que usted está mirando lo de afuera. No, pero es que si usted declara cosas así, usted está mintiendo, porque mire su situación. Pero es que mi hermano, si yo estoy mintiendo, entonces Dios también miente, porque Él llama las cosas que no son. Entonces, si yo estoy diciendo algo que no es real a ojos humanos y estoy mintiendo, entonces Dios también es mentiroso, porque Él llama las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque Él es poderoso, porque Él tiene poder. Y yo creo en ese poder de Dios que está obrando. Y yo creo que hay una realidad mayor que una manifestación humana solamente. Por eso cambiemos nuestra actitud. Si tenemos una actitud pusilánime, cambiemos nuestra actitud. No hagamos lo de aquella hermanita que lloraba porque en su trabajo la trataban mal, sino que levántese y diga, yo soy hijo de Dios. De veras que soy hijo de Dios. De veras que Dios está conmigo. De veras que la palabra de Dios es verdad y lo que Dios dice en su palabra es verdad. Si yo lo miro como un documento legal, por ejemplo, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Hace dos cosas: nos perdona y ¿qué más? Y nos limpia. Y si lo miro como un documento legal y un día cometo un error, que los cometo muy seguido, le digo, Señor, pero aquí dice que si confieso
mis pecados. Tú eres fiel y justo para perdonarme y para limpiarme de toda maldad. Y si alguien me dijera, pastor, pero yo confesé mis pecados y Dios no me perdonó, entonces Dios es mentiroso. Porque Dios entonces no estaría cumpliendo su palabra. Pero yo confío en que Él siempre cumple su palabra. Yo estoy seguro en el Evangelio. Yo no estoy en el Evangelio para ver si la hago, mi hermano. Yo estoy en el Evangelio porque Cristo Jesús ya ganó en la cruz del Calvario. Porque la batalla ya está ganada. Pablo nos enseña a pelear la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? La que ya está ganada. Esa es la buena batalla. Un día el apóstol nos enseñaba y decía, Dios te pone el balón ahí, quita al portero a la portería y te dice, tírale. Para que sientas lo que es ganar. Para que sientas lo que es tener autoridad. Para que sepas lo que es meter el gol. Señor, te doy gracias. Yo tengo hecho este camino. Porque Dios está conmigo. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Porque Jesús me ama. ¿Cuántos somos amados por el Señor? Mire, mi hermano, en los minutos que me quedan, si la gente supiera que es amada por el Señor, los psicólogos no tendrían trabajo. Perdón por si hay algún psicólogo aquí. Pero si la gente supiera que Dios le ama, los psicólogos no tuvieran trabajo. Las depresiones saldrían huyendo. Hay un versículo en Juan 17:23 que dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Y para que el mundo sepa, mire lo que dice, y para que el mundo sepa que los has amado, pero mire lo que dice, tal como me has amado a mí. ¿Me aman igual que a Cristo? ¿Me aman igual que a Él? No, a Él lo aman más, no, nos aman igual. Dice, para que el mundo sepa que los has amado tal como me has amado a mí. Cuando yo me siento amado, mi hermano, mire, si tú tienes un hijo que él sabe que lo amas, tu hijo es bien aprovechado, mi hermano. Te agarra el carro, se lo lleva, no te avisa dónde lo llevó, y él dice, que mi papá me ama a mí. Y haces corajes, pero como lo amas, al rato estás contento otra vez. Yo soy aprovechado. Yo me aprovecho del amor de Dios. Y a Él le agrada que yo me aproveche. A Él le agrada, dice, este es bien sinvergüenza, pero sabe que lo amo. Pero sabe que yo no le puedo fallar. Sabe que yo siempre voy a dar la cara por él. Sabe que Dios siempre da la cara por mí. ¿Cuántos padres amamos a nuestros hijos? ¿Y cuántos damos la cara por nuestros hijos? Mire, un día andábamos con mi esposa en una tienda, y un muchachito como de 13 años le robó la bolsa, porque mi esposa tenía la buena costumbre de poner la bolsa en el carrito y darle la espalda. Y entonces le quitaron la bolsa y el muchacho le sacó dinero, le sacó celular y aventó la bolsa por allá. Y las cámaras de la tienda agarraron al muchachito y la policía lo agarró y tuvimos corte. Y la mamá ahí estaba, del muchachito. Se le miraba la vergüenza a la mamá, pero con el rostro levantado. Ella estaba dando la cara por su hijo. Dios da la cara por nosotros. ¿Cuántas veces hemos cometido errores? Y Dios da la cara por nosotros, mi hermano. Él da la cara, Él dice, este es de los míos. Por eso el diablo no puede tocarnos a la hora que le dé la gana, mi hermano. ¿Cómo va a tocarnos a la hora que le dé la gana si somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios, la bondad de Dios nos alcanzó y Dios está con nosotros. Por eso yo camino seguro en este camino. Si tú caminas inseguro, mi hermano, tienes muchos problemas. Pero si caminas seguro, Dios es amoroso. Dios quiere que caminemos en paz. Aún Gálatas 6 dice, hermanos, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero ¿sabe por qué no restauramos? Porque no somos espirituales. Pero Dios sí es espiritual. Porque dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Pero el día de hoy los espirituales son los que señalan.
Pero dice, vosotros que sois espirituales, restaurarlo no a regañadas. Restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Yo no vivo sin ley. Si tú estás en pacto con Dios, tú no estás sin ley. Por supuesto que no estamos en la ley mosaica. Pablo dice, yo me hice a los de la ley como si estuviera bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley. Pero me hice a los sin ley como si yo estuviera sin ley, aunque no estoy sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Todos los cristianos vivimos bajo una ley, y es la ley de Cristo Jesús. Llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Mire, el tiempo se termina. Podría pasar hablándole más, pero ¿quiere decirle yo recibo tu bondad, Señor? Pónganse sobre sus pies. Vamos a decirle yo recibo tu bondad. Yo traté de transmitirte a ti que Dios es bondadoso, mi hermano. Y que si alguien se siente no amado es porque no ha mirado la palabra de Dios correctamente. Pero si yo digo, Señor, gracias por el pacto que tú tienes conmigo. Cuando el esposo le da para el gasto a la esposa, no le está haciendo un favor, está cumpliendo un pacto que él se echó en un lugar cuando se comprometió con ella. Y cuando Dios me suple a mí, tampoco me está haciendo un favor. Él se está gozando de que está cumpliendo su función. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu maravilla, Señor, porque habitas en medio nuestro. ¿Quieres decirle, Señor, aquí estoy? Yo soy amado. Puedes hablarlo con tu boca, porque la palabra de Dios dice que Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo. Pero los ángeles actúan a la voz de su palabra y nosotros le damos voz. Yo soy amado por el Señor. Dios me ama como ama a Cristo Jesús. Yo merezco todas las cosas, porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, porque la bondad de Dios me alcanzó. Se manifestó el amor de Dios, se manifestó la bondad de Dios en Cristo Jesús. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Cada corazón, Señor. Tú conoces cada corazón. Tú conoces la intimidad, Señor, de cada corazón. Tú conoces a aquellos que quizás han tenido problemas de depresión, problemas porque no se sintieron amados, incluidos, importantes. Pero que cada uno sepamos que somos importantes, que tú nos miraste con misericordia ahí en la cruz del Calvario, que tú nos miras en Cristo el día de hoy, y que tú tienes buenos planes para nosotros si tan solo nos atrevemos a creer tu palabra. Tú ya nos bendijiste con toda bendición espiritual. Tú ya nos diste tu palabra. Tú ya nos diste, Señor, tu poder. Nos diste autoridad en nuestra boca. Y nosotros, con actitudes y con palabras, confirmamos el pacto que tenemos. Confirmamos el pacto que tenemos en Cristo Jesús. Confirmo que tengo un compromiso yo con Cristo, que Él es mi Señor y que le entregué mi vida. Pero confirmo también que Él me ama y que soy importante para Él. Confirmo que Él tiene un camino para mí. Él quiere confirmar su pacto. Él quiere hacerte ver que está contigo. Tú puedes decirle, Señor, aquí estoy. Señor, cada vida, Señor, actitudes, recibir, actuar en el nombre de Jesús. No tener miedo, Señor. No tener temor de hablar tu palabra, de declararla, Señor. De saber, Señor, que tu palabra abre camino. Negamos enfermedades, negamos el derecho de esa enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo reprendo toda enfermedad. En el nombre de Jesús reprendo toda dolencia. En el nombre de Jesús reprendo toda aflicción. En el nombre de Jesús reprendo toda voz del diablo. En el nombre de Jesús sea callada. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro que la sangre de Cristo está sobre nosotros. Declaro que el poder de Dios está con su pueblo. Declaro que la palabra de Dios
habita en abundancia en nuestro corazón, y que la hablamos con autoridad, y que la hablamos con poder. Llena, Señor, cada vida, cada corazón atribulado, atormentado, sea libre en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Dios habita en medio de su pueblo. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos gente del pacto en la sangre de Cristo Jesús. Y donde quiera que tú vas, la sangre de Cristo va contigo. El diablo no tiene autoridad para tocarte. Reprende toda enfermedad, echa fuera toda enfermedad, echa fuera todo ataque del diablo. Cancélalo en el nombre de Jesús. Rompe ataduras. Tienes el poder, tienes la autoridad. Hay un nombre que te dieron, es el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Es el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Es un nombre de poder, un nombre de autoridad. Tienes derecho legal de usar ese nombre. Rompe toda atadura. Rompemos espíritu de pobreza en el nombre de Jesús. Rompemos espíritu de pobreza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera, fuera todo espíritu de pobreza, todo espíritu de esclavitud, esclavitud a vicios, a pornografía, esclavitud a malas costumbres. En el nombre de Jesús sea rota toda obra del diablo, toda atadura, le echamos fuera en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús hablamos vida. En el nombre de Jesús hablamos vida. En el nombre de Jesús hablamos vida. Vida, vida de Dios, vida de Dios, vida de Dios, vida de Dios, vida de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fuera toda tiniebla, fuera toda enfermedad, fuera espíritus de aflicción, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Fuera toda oscuridad, fuera toda tiniebla, fuera. Declaramos vida, vida. El poder de Dios fluyendo, el poder de Dios obrando, el poder de Dios obrando. Mirarás milagros en tu casa, mirarás milagros en tu vida, mirarás milagros. Dios es el que restaura. Dios es el que restaura. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si has pecado, puedes venir delante de Dios y decirle: Señor, te pido perdón, me arrepiento, te pido perdón. Pero no solamente hagas eso, recibe el perdón. Recibe el perdón, porque hay un enemigo de tu vida que quiere afligirte, que quiere seguir recordándote, pero tienes que recibir el perdón de Dios sobre tu vida. Recibe en tu corazón. Sé libre, libre para ministrar, libre para obrar, libre para hacer la obra de Dios, libre. No se puede hacer la obra de Dios atado, mi hermano. No se puede hacer la obra de Dios atado. Libre para hacer la obra de Dios, libre para bendecir tu casa, libre para bendecir tus hijos. Sé libre para bendecir a tus hijos. Bendice tu casa, bendice tus hijos, bendice tus finanzas, bendícelas. Habla bien de ellas. Actúa como una persona generosa, actúa como un hijo de Dios, y mirarás que Dios obrará. Mirarás el poder de Dios que Él ya te dio. Y el más feliz será Dios. Dirá: tanto tiempo que estuvo ahí el poder, pero están hablando la palabra, están creyendo mi palabra, están usando la autoridad que les di. La autoridad para ser discípulos, la autoridad para predicar la palabra, la autoridad para llenarse de Dios. Gracias, Señor. De tu plenitud tomamos, de tu plenitud tomamos, Señor, porque eres infinito, porque eres vasto, porque no eres escaso, porque eres más que vencedor. Y yo recibo tu poder, y yo recibo tu poder, recibo tu poder,
Y te damos la gloria. Y te damos la gloria a ti. La gloria a ti, la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Ha sido tan fiel con ser. Yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Cuánto le decimos a Dios? Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por hablar a nuestro corazón, por ser un Dios tan bondadoso. Amén. Bien, dígale que está a su lado, no te olvides, mañana nos juntamos 12 del mediodía y estamos a las 3 de la tarde en la actividad. Hermano, qué lindo, a mí me bendijo Dios mucho con la palabra del Señor. ¿A cuánto nos bendijo Dios con la palabra de Dios? ¿Verdad? Algo es extraordinario que yo admiro, es la memoria de para tanto versículo, ¿verdad? Que estaba en la punta de su lengua. Bendito sea el Señor, porque hemos comenzado un buen tiempo. Mañana será un tiempo mejor y el domingo mejor. Todos invitados para el día de mañana. Levante su mano al cielo. Padre Dios, gracias por esta noche. Gracias por los que estamos, Señor, ya siendo más bendecidos de lo que tú, Señor, nos has dado. Lo hemos recibido, lo declaramos, Señor, y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús, Padre, que mañana podamos estar también aquí nuevamente para bendecir y glorificar tu nombre. Aquellos, Señor, que nos han visto a través de los medios de comunicación, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por tu misericordia. El pueblo de Dios dice amén y amén. Dele un abrazo a su hermano, dígale, Dios vaya contigo. ¿Quieren un coro más?
su pueblo alabe al Señor, para siempre su misericordia. Todo su pueblo proclame en alta voz, para siempre su misericordia. Todo su pueblo alabe al Señor, para siempre su misericordia. Todo su pueblo proclame en alta voz, para siempre su misericordia. Fuerte, poderoso, invencible es el Señor. Me da victoria en la batalla. Poderoso es el Señor. Fuerte, poderoso, invencible es el Señor. Me da victoria en la batalla. Poderoso es el Señor. Él es grande, es poderoso. Declaramos que Él es fuerte, poderoso, invencible es el Señor. Me da victoria en la batalla. Poderoso es el Señor. Él es fuerte, poderoso, invencible es el Señor. Me da victoria en la batalla. Poderoso es el Señor. Grita, hermano. Fuerte, poderoso, invencible es el Señor. Me da victoria en la batalla. Poderoso es el Señor. Él es fuerte, poderoso, invencible es el Señor. Me da victoria en la batalla. Poderoso es el Señor. Te Él es fuerte, gritamos. Fuerte, poderoso, invencible es el Señor. Me da victoria. En la batalla. Grande es el Señor. Poderoso es el Amor, Él es fuerte. Poderoso, invencible es el Señor. Me da victoria en la batalla. Poderoso es el Señor. Él es fuerte. Poderoso, invencible es el Señor. Me da victoria en la batalla. Poderoso es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y